El expediente de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán será llevado ante la Suprema Corte de Justicia de México. El abogado José Refugio Rodríguez, titular de la defensa del narcotraficante, aseguró en una entrevista radiofónica con un medio mexicano que de llevarse adecuadamente el proceso, el líder del cártel del Sinaloa no sería entregado a la justicia estadounidense en por lo menos un año. El abogado dijo que el capo de la droga se encuentra tranquilo en la cárcel de Ciudad Juárez, a donde fue trasladado sin previo aviso durante el fin de semana, pero que buscará regresarlo al penal del Altiplano. La Cancillería mexicana tiene 20 días hábiles para decidir formalmente si lo extradita o no. Esto después de que un juez declarara que el proceso es procedente. Saludamos a esta hora en nuestro Centro Internacional de Noticias al doctor Alejandro Poarel, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y quien además fue secretario de Gobernación durante el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón. Señor Poarel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en NTN 24. Muchas gracias, Jason, muy buenas tardes. Por estos días, el traslado sin aviso de El Chapo Guzmán a una prisión de donde ya se había escapado y su posible extradición se toman las primeras planas de los periódicos mexicanos. Esta idea de finalmente llevarlo a Estados Unidos, ¿por qué genera tanta controversia en el país cuando ya es evidente que en algunas ocasiones ha sido imposible resguardar la seguridad del capo? El proceso de extradición de este y de otros delincuentes peligrosos en nuestro país tiene larga data y es un instrumento adicional de la justicia mexicana que es correspondiente con una lógica de cooperación y de certeza en cuanto al destino de muchos de estos presuntos delincuentes que tienen que rendir cuentas ante la sociedad. El reto al final del día, independientemente del caso puntual de esta persona, es el de lograr una construcción institucional que sea acorde a las necesidades de nuestro país, y creo que, por supuesto, estas figuras generan mucha controversia, generan mucha interés por parte de la población, pero confiamos en que el resultado es el propicio. En todo caso, solo en Estados Unidos el Chapo podría permanecer tras las rejas y, de ser así, ¿ya su extradición es inevitable? Bueno, la extradición tiene que pasar por un proceso judicial y por un proceso legal que está avanzando, e independientemente de eso, pues creo que lo relevante es que el día de hoy esta persona está rindiendo cuentas ante la justicia mexicana, y creo que ese es un proceso institucional que no solamente le aplica a él, le ha aplicado a muchos otros desde hace ya varios años, y en el que tenemos que construir confianza y certidumbre de que no puede haber impunidad por los delitos cometidos, particularmente los de esta naturaleza que han sido tan dañinos para la sociedad en México. Sí, ahora vamos a hablar de otros temas también en México. Estábamos comentando las disculpas que le ofreció el expresidente Vicente Fox a Donald Trump, en este caso por haberse referido en términos ofensivos al precandidato republicano. Pues hoy ha pedido el señor Fox a Trump que la disculpa tiene que venir de él también para todos los mexicanos, tras haberlos comparado con narcotraficantes, con delincuentes, y hablar de la construcción de un muro en la frontera. ¿Usted qué piensa? Creo que lo ha dicho muy bien el alcalde de Londres al referirse a las opiniones del señor Trump respecto a los musulmanes. Están plagadas de ignorancia. Y no solamente están plagadas de ignorancia sus opiniones respecto a los musulmanes, claramente lo están también respecto de los mexicanos. Y creo que lo que ha faltado por parte de muchos actores es el denunciarlas como expresiones no solamente de ignorancia, sino también agresivas, que generan violencia y que al final del día nos alejan de lo que creo que es algo ineludible, la hermandad y la cercanía entre particularmente el pueblo de México y la sociedad de los Estados Unidos, que se ve todos los días en todas las ciudades de aquel país, las contribuciones extraordinarias del comercio mexicano, del trabajo mexicano, de las personas de origen mexicano, estén documentadas o no en ese país, y creo que lo que ha faltado por parte de muchos actores de nuestro lado de la frontera, pero también allá en Estados Unidos, es el señalar con claridad lo peligroso que es el talante de estas expresiones llenas de ignorancia, llenas de agresión, y que en modo alguno van a contribuir a generar soluciones para la población de los Estados Unidos y de México, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su religión, independientemente del color de su piel. Hay muchos ejemplos
tanto en los Estados Unidos como en nuestras sociedades, en Colombia, en México, etcétera, de liderazgos sociales y de liderazgos públicos que han buscado la igualdad, que han buscado la colaboración, que han buscado la transformación, y creo que también ese es el camino por el que tenemos que transitar. Usted decía que este tipo de políticas son peligrosas para México. En todo caso, ¿Trump es un peligro para México? Creo que lo que es Trump es un peligro para los Estados Unidos también, y eso se ha reconocido por parte de líderes de todo el mundo, de las distintas lógicas políticas y de las distintas lógicas ideológicas. Y estoy convencido que el electorado estadounidense está viviendo un efecto de una gran efervescencia y están preocupados también por lo que está pasando en su país, y esperemos que haya digamos, el talento y la claridad por parte del electorado estadounidense para evitar mayores problemas. Ahora, también hacía referencia el señor Trump a las remesas que se están enviando a México y lo pone como un tema clave sobre el cual él podría decidir permitiendo o no que los mexicanos que hacen vida en Estados Unidos envíen dinero a sus familiares, teniendo en cuenta de que es el principal flujo económico de México. ¿Estaría preparado su país para una decisión de este tipo? Lo que tendría que ver el señor Trump es que el principal insumo económico de más de la mitad de las entidades estadounidenses tiene que ver con el comercio con mexicanos y con el comercio con empresas transnacionales que vienen de México, que producen en muchos lugares del mundo, que llevan bienes a los Estados Unidos y que están elevando la productividad y la calidad de vida de muchos estadounidenses. Y creo que lo último que queremos es plantearnos escenarios absurdos de aislacionismo, que lo único que van a traer va a ser enormes pérdidas económicas para los habitantes de ambos lados de la frontera. Ahora también ha hablado de construir un muro, de posibles deportaciones, de separar a las familias y este corte a las remesas que hacían referencia a Jason Calderón. En ese sentido, si se llevaran a cabo todas estas medidas, ¿podría ser un problema de seguridad nacional para México? ¿Está preparado el gobierno mexicano? Estoy seguro que el gobierno mexicano está preparado para ese y otros escenarios. Se ha dicho con toda claridad que no se va a pagar ese muro. Eso es una propuesta absolutamente absurda. Y creo que la propia sociedad estadounidense va a tener que tomar cartas en el asunto para frenar iniciativas de esta naturaleza. No nos olvidemos que independientemente del triunfo de Trump en las primarias republicanas, una enorme cantidad de liderazgos republicanos, independientes y de las cámaras comerciales han repudiado todas estas manifestaciones y todas estas políticas, y desde luego pues que estamos todavía en una campaña en donde mucho todavía se tiene que debatir. Pues queremos agradecerle mucho este contacto. Es el doctor Alejandro Poiré, es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, quien además también ejerció como secretario de Gobernación en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias Jason, gracias a ustedes. Muy amable.